Y creo que hoy día ya vamos a entrar también a hablar de la mitosis, que es un proceso de división de las células eucariotas, ¿no? En la anterior clase ya habíamos entrado a ver este tema de cromosomas. Habíamos hablado de algunas características generales de ellos. Por ejemplo, en el humano que hay 46, 23 pares, 22 se llaman autosomas y un par de cromosomas en el humano son los cromosomas sexuales. Hemos visto los organismos con menor cantidad de cromosomas y aquellos con mayor cantidad. Por ejemplo, una especie de lecho es la especie viva que tiene mayor cantidad de cromosomas, mientras que el Ascaris es aquel ser vivo con menos cantidad de cromosomas. Hablando de organismos eucariotas, ¿verdad? Sabemos que en las bacterias ocurre algo diferente. Las bacterias tienen un solo nucleoide, una sola hebra de ADN que se va a condensar en un solo cromosoma cuando entre en mitosis, en división celular. Vamos recordando un poquito las características de los cromosomas. ¿Qué partes contienen? Tienen brazos que están divididos por el centrómero. Acá podemos ver también los brazos de los cromosomas y en una constricción primaria, si se llama, es la constricción más importante, está ubicado el centrómero, que sirve para que los cromosomas se unan al uso mitótico durante la mitosis, para de esa manera poder migrar hacia ambos polos de la célula. Aparte de la constricción primaria, también presentan constricciones secundarias de menor profundidad y que son constantes a lo largo de los brazos de los cromosomas. El extremo de los cromosomas, la parte final de sus brazos, se llama telómeros. Los que son acrocéntricos, es decir, que tienen uno de los brazos muy corto y el otro muy largo, presentan en el brazo corto un corpúsculo esférico unido por un filamento de cromatina al brazo corto. Este se llama satélite. Y en el satélite, la característica de este es que contiene al ADN asociado al nucleolo, que posteriormente formará el nucleolo después de la mitosis. ¿Sí? De acuerdo a la posición del centrómero, habíamos visto, tenemos a los metacéntricos, cromosomas metacéntricos, que tienen el centrómero casi a la mitad de ambos brazos. Por lo tanto, la longitud de ambos brazos sería la misma. Los metacéntricos, el centrómero está un poco desviado hacia uno de los brazos y uno de los brazos queda más corto que el otro. El acrocéntrico, el centrómero está casi en el extremo del cromosoma, por lo tanto uno de los brazos es demasiado corto, muy corto, y el otro es muy largo. Y el telocéntrico, cuyo centrómero está en el límite, en el extremo del cromosoma, no presenta dos brazos, solamente uno bastante largo. Ahora, de acuerdo a esas características de posición y tamaño de los centrómeros, la posición del centrómero y tamaño de los cromosomas, varios científicos se reunieron en Denver, allá por el año 1960, en Denver, Estados Unidos, y clasificaron a los cromosomas humanos, lo que ahora se conoce como clasificación de Denver. ¿Sí? Ellos tomaron los 23 pares de cromosomas y fueron agrupándolos primero de acuerdo a la posición del centrómero, pero también de acuerdo al tamaño que presenta. Vean que hay cromosomas que son muy grandes, los de los primeros grupos, y los últimos pares son cromosomas bastante pequeños. Eso también ya habíamos repasado en la anterior clase. Vamos a hablar de algunos de ellos. Hay cromosomas, por ejemplo, metacéntricos grandes. ¿Qué significa? Un tamaño grande, es decir, presentan varios genes, varias regiones, varias bandas, y cuyo centrómero está posicionado casi a la mitad de ambos brazos. ¿Quiénes pertenecen a ese grupo? Los primeros tres pares, el 1, el 2 y el 3. ¿Dónde está el cromosoma X, por ejemplo? En el grupo C, que son los submetacéntricos medianos. El centrómero no está precisamente en el centro, entre los dos brazos, tienen un brazo largo y un brazo corto,
y son de un tamaño más pequeño que los anteriores, son medianos. Acá están el par 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el cromosoma X. ¿Dónde está el Y? En el último grupo, en el grupo G. Son los acrocéntricos pequeños. Es decir, tiene un bracito muy corto y el otro extremadamente largo. ¿Y dónde están esas? Están acá está el Y. ¿Quiénes más están? El 21 y el 22. El 21 y el 22, fíjense, tienen una apariencia muy similar. El tamaño es también muy similar. Si no se hubieran hecho bandeos, no se hubiera podido identificar, por ejemplo, el síndrome de Down debido a que sea la trisomía 21 o la trisomía 22. El bandeo, que es una técnica especial de tinción de los cromosomas, ha permitido, aparte de tener la clasificación de Denver, ha podido determinar cuál es la posición de los genes, en qué regiones se dividen los cromosomas, qué regiones son específicas para cada par de cromosomas. A esta representación o clasificación de Denver se le llama tipo. Un cariotipo, les estaba explicando cómo se realiza, porque es un estudio de laboratorio también, claro que de laboratorio especializado en genética. No todos los laboratorios hacen cariogramas, ¿verdad? ¿Cómo se los realiza? Es un método en el que hay que primero hacer un tratamiento a la célula, una célula somática, es decir, que no sea sexual, para luego desintegrar el núcleo y producir la condensación de la cromatina. ¿Okay? Una vez condensados en cromosomas, se toman microfotografías con la ayuda de un microscopio electrónico. Se ordenan estas fotografías y se van aparejando cada cromosoma con su par. Se los van poniendo en parejas. Y gracias al tamaño y a la posición del centrómero se los puede ubicar en sus distintos grupos y puede haber algo más complejo. Se puede hacer también el ideograma, que es ver las características, las regiones que tiene cada uno de los cromosomas. Y con este método no habría confusión alguna, por ejemplo, si en el grupo 16, en el grupo E, perdón, los cromosomas 16, 17, 18 se confunden entre sí, o en el grupo G, el 21 y el 22 también se pueden confundir. En el ideograma, que es un estudio ya más especializado, se hace la tinción en bandas de los cromosomas utilizando distintos colorantes para ver qué regiones están presentes. Ustedes pueden ver acá los brazos de estos cromosomas, tienen regiones claras y regiones oscuras. Eso significa que son regiones con determinados genes. Y el cromosoma 21 seguramente no va a tener nunca la misma disposición en bandas que el cromosoma 22. Van a ser diferentes porque llevan la información de otros genes. El ideograma es la representación esquemática de todos los cromosomas con sus valores promedios de bandas. Así se ve un ideograma completo. Acá están simples los dos brazos de los cromosomas, es decir, son cromátides, una sola cromátide en cada número.
no vemos el par de cromátides, porque se supone que la otra cromátide es idéntica, genéticamente idéntica y morfológicamente idéntica a esta cromátide que está dispuesta en el ideograma. Entonces solamente vemos a una de las cromátides hermanas. Y bueno, ¿qué es eso del bandeo cromosómico? Entonces, ¿por qué en el ideograma nos aparecen así los cromosomas? ¿Cómo se logra esto? Son técnicas de tinción de cromosomas, ¿sí? Que generan estas bandas que observan en los brazos de los cromosomas debido a qué tratamiento se ha sometido a la célula y con qué colorante se lo ha teñido. Y permiten definir, clasificar a cada cromosoma y estudiar su estructura, ¿sí? Las tinciones más usadas o los bandeos más usados para esto es el bandeo G, donde se utiliza gienza con tratamiento previo con tripsina. La tripsina es una enzima que degrada proteínas. Va a degradar proteínas de la cromatina que forma los cromosomas. Y por lo tanto, al hacer este bandeo, esta tinción con gienza, aparecen bandas claras y oscuras. ¿Ven acá? Acá está el bandeo G. Aparecen bandas claras, las que ven en blanco, y bandas oscuras. Las bandas oscuras representan determinados genes y las bandas claras otros genes. Y este ideograma se repite en toda la especie, pero la información cualitativa es diferente de cada individuo, ¿no? El bandeo R también se lo realiza con gienza, pero no se trata previamente con tripsina, sino se hace un tratamiento con calor para permitir la entrada del colorante de gienza, sin tener que degradar proteínas. Es el bandeo reverso al bandeo G, por eso la R. G es de gienza y R es de reverso a gienza. Estos dos son los más usados. Acá podemos ver el bandeo R. Miren, la zona que era oscura y se veía oscura en el bandeo G, ahora se ve clara en el bandeo R. Y la zona que se veía clara en el bandeo G, ahora tiene un color oscuro en el bandeo R. Cualquiera de los dos tienen la misma significancia, se aplican para los mismos propósitos, ¿no? Para construir el ideograma. El bandeo Q es una tinción con unos colorantes fluorescentes específicos, es decir, son fluorocromos, producen una coloración o luz fluorescente. Se puede hacer con mostaza de quinacrina, es un colorante fluorescente, o acridina, ¿sí? Para ver este bandeo, para identificar las bandas, necesitamos sí o sí un microscopio de fluorescencia. Y una vez que se tiñen las distintas bandas con estos colorantes, cualquiera de los dos que estemos usando, lo vemos así. La fluorescencia, ¿qué es? Es la emisión de luz producto de una excitación energética, ¿verdad? Un rayo de luz incide contra el cromosoma que está teñido, está impregnado por uno de los colorantes que habíamos visto, y ese colorante, al recibir la luz energética, va a emitir una luz fluorescente de un color diferente. La luz que impacta contra el cromosoma es luz blanca, pero emite una luz verde, solamente de longitud de onda verde. Vean los cromosomas, ¿no? Las bandas oscuras del bandeo G no emiten fluorescencia en el bandeo Q. Y las bandas oscuras en el bandeo G emiten fluorescencia. Las bandas claras no emiten fluorescencia en el bandeo Q. Otro es el bandeo C, que también utiliza fluorocromos o gienza, pero hay que hacer un tratamiento previo con calor o con álcalis. Y solamente este bandeo C sirve para verificar las zonas que tienen heterocromatina, que es un tipo de cromatina que hemos visto. Ahora hay dos. Dentro de las heterocromatinas, la constitutiva y la facultativa. Cualquiera de las dos puede ser verificado mediante el bandeo C. No puede teñirse con el bandeo C la eucromatina, la cromatina verdadera. Y muestra las regiones que contienen esta, que son los centrómeros. Por eso acá en la imagen veíamos
solamente presenta una coloración oscura la parte del centrómero. Todo el resto de los brazos de los cromosomas con el bandeo C, con el uso de giense y calor, previo tratamiento con álcalis, queda sin tonalidad. Esos son los más usados. Acá tenemos un ideograma, vean cómo son las bandas. Estas son fotografías reales, chicos. Lo que veíamos acá al principio son diagramas simplemente, dibujos. Estas ya son fotografías reales de los cromosomas humanos. Así se los ven. El par 1, el par 2, 4, 5, 6, 7. Siempre con bandas similares entre las dos parejas porque llevan genes para los mismos fenotipos, es decir, para las mismas características. Pero la información cualitativa puede ser diferente. ¿Para qué hacemos estos estudios de ideograma, cariotipo? Tienen distintas finalidades. En medicina, estos estudios se pueden aplicar al diagnóstico clínico. ¿Cómo se sabe si un paciente, un niño que acaba de nacer tal vez, tiene síndrome de Down? Se le debe hacer un cariograma. Y seguramente ese cariograma, al ordenar los cromosomas de acuerdo al tamaño, la posición del centrómero y teñirlos, ya sea con bandeo G, con bandeo R, vamos a ver que hay un cromosoma de más. Este paciente, en vez de presentar 46 cromosomas, tiene 47. ¿Por qué? Porque en el número 21, en el cromosoma 21, presenta 3 cromosomas. No solamente 2 homólogos, sino 3. Y ese es el conocido síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21. Ese, por ejemplo, es uno de los usos, el diagnóstico clínico. Otro es para verificar polimorfismos que se presentan y que pueden producir distintas enfermedades. Hay enfermedades que son familiares. ¿Y por qué? Porque todos los individuos de estas familias presentan una mutación en la información genética. Aquí vemos un ejemplo, miren, en una de las bandas de un cromosoma, este sería un submetacéntrico, en una banda clara con el bandeo G, ¿qué presenta? Lo normal es lo de arriba, que en esta posición haya una citosina, pero puede haber una mutación y en vez de haber citosina, ahora hay timina. Obviamente ya no va a ser este gen el mismo, ya no va a transcribir para la misma proteína que puede determinar alguna característica en el individuo, desde enfermedades hasta características físicas, está habiendo un cambio en la composición de su ADN. Y eso se puede transmitir de familia, de generación en generación en las familias. Luego se hace también para el estudio de malignidad, es decir, para el diagnóstico y clasificación de enfermedades malignas, como las leucemias, por ejemplo, o los linfomas. Hay una leucemia muy conocida, una leucemia de tipo mieloide aguda, que se caracteriza por la translocación de un segmento del cromosoma 9 que se llama ABL al cromosoma 22. Y ese segmento que va a pasar del cromosoma 22 al cromosoma 9 se llama BCR. Entonces hay un intercambio. Translocación es eso, es el traslado de un segmento de un cromosoma a otro cromosoma. ¿Sí? Y se llama justamente a la causa de ese tipo de leucemia mieloide, translocación BCR-ABL. Miren cómo quedan. Los segmentos se separan, el segmento ABL, que es el extremo de uno de los brazos del cromosoma 9, del brazo largo, se separa. Lo mismo con el segmento BCR del cromosoma 22, que es un cromosoma acrocéntrico, ¿verdad? Se separa. Hay un intercambio de esos segmentos. El segmento BCR ahora pasa al cromosoma 9, ahora es un cromosoma 9 alterado, y el segmento ABL pasa al cromosoma 22, es un cromosoma 22 alterado. A ese cromosoma 22 se lo ha llamado cromosoma Filadelfia y es el causante de esa
enfermedad llamada leucemia mieloide aguda. Y aquí vemos otras traslocaciones que pueden ocasionar también enfermedades malignas. Los linfomas de Burkitt, por ejemplo, pueden ser ocasionados por traslocaciones entre cromosoma 8, cromosoma 2, el 8 y el 14, el 8 y el 22. La leucemia del manto, por la traslocación entre el cromosoma 11 y 14. El linfoma folicular, traslocación del cromosoma 14 al 18. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso del BCR-ABL, de la traslocación BCR-ABL, los pacientes que sufren ese tipo de leucemia no necesitan tratamientos tan agresivos como la quimioterapia que se utiliza en otro tipo de leucemias, sino que el tratamiento de estos pacientes es simplemente con inmunosupresores, mucho más suave, no causa tantas reacciones adversas como la quimioterapia, que son agentes antimitóticos, impiden la proliferación de células. Entonces, para tratar con uno u otro fármaco, el médico debe saber si está presente esta traslocación y para eso se debe hacer un cariograma y un ideograma. También se usa todo este estudio de los cromosomas en el diagnóstico prenatal. Cuando en la ecografía se observa algo anormal en los pacientes, hay una ecografía que se llama ecografía cromosómica. Es una ecografía para descartar mutaciones o enfermedades cromosómicas en los fetos. Cuando por ecografía se han notado algunas características morfológicas en el feto, por ejemplo, una translucencia nucal muy gruesa, es decir, un segmento, un pliegue en la nuca muy grueso por abultamiento con agua, o se ha visto un paladar hendido, se ha visto tal vez una nariz muy baja o sin hueso nasal. Entonces ya hay sospecha de que el bebé está presentando un problema cromosómico. ¿Qué pide el médico, el ginecólogo o el obstetra? Hacer una amniocentesis, es decir, extracción de líquido amniótico mediante punción directa a la bolsa amniótica y analizar ese líquido amniótico para ver los cromosomas presentes. El líquido amniótico tiene células del feto, va a contener información genética del feto. Por lo tanto, se puede hacer un cariograma e ideograma y confirmar si realmente está presente la anomalía cromosómica que se observó en la ecografía. Bueno, también sirve para estudiar y dar a veces con el diagnóstico de alteraciones reproductivas. Hay muchos problemas de fertilidad actualmente. Algunos son nuevos y otros ya se conocen desde hace muchos años. ¿Qué es un problema de fertilidad? Es aquel en que ya sea el hombre o la mujer no pueden reproducirse. No producen gametos o producen gametos de mala calidad. Y eso también se debe a anomalías cromosómicas. Un ejemplo es el síndrome de Turner. Este síndrome de Turner se presenta en mujeres. ¿Y qué es? Es cuando no presentan uno de los pares, o sea, uno de los cromosomas del par sexual que tienen. Ya sabemos que las mujeres son XX en el par 23. Las personas que tienen síndrome de Turner solo presentan un cromosoma X, no presentan el segundo. O presentan uno incompleto. También se conoce como síndrome de Turner parcial. Estas mujeres sufren de hipotiroidismo, tienen un tórax muy ancho, una mandíbula pequeña, las orejas son muy bajas en la cara, tienen como pliegues alrededor del cuello, un cuello muy ancho, son infértiles. ¿Por qué? Sus ovarios con solamente la información de un cromosoma X no pueden producir gametos suficientes para que sean normalmente fértiles. Entonces, para todo eso se aplica este estudio de los cromosomas, el cariotipo, el cariograma, el ideograma. Ahora, alteraciones estructurales en los cromosomas. Puede ser que el número de cromosomas esté bien, ¿sí? Hasta ahorita les he mostrado ejemplos de enfermedades, síndrome de Turner, el síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Down es una
trisomía, es decir, hay un aumento de cromosomas en uno de los pares. El síndrome de Turner es una monosomía, hay un solo cromosoma en vez de haber dos en uno de los pares. Pero también pueden haber alteraciones cromosómicas estructurales. Hay número normal, pero la forma, la morfología, las bandas, las zonas que presentan estos cromosomas son anormales. Y por lo tanto el paciente también va a tener problemas, va a presentar anomalías en su desarrollo. Por ejemplo, está una anomalía que se conoce como delección. Eso significa que el cromosoma normal, aquí pueden ver un cromosoma, el cromosoma 4 en este ejemplo, pierde un segmento de su brazo largo. ¿Y cómo queda? Un cromosoma 4 más pequeño. O sea, se ha borrado un segmento del cromosoma. Y obviamente ese segmento tenía información genética para algo. ¿Qué va a pasar con esas características que tenían que ser codificadas por este segmento? No se van a codificar y eso va a traer manifestaciones en el paciente. También tenemos la duplicación de los cromosomas o de los segmentos de los cromosomas. Tenemos aquí el cromosoma 4. ¿Qué pasa? Este segmento que está aquí en cuadrito se ha duplicado. Ahora este cromosoma 4 es mucho más largo, presenta dos segmentos idénticos que van a, obviamente, codificar algo más de lo normal muchas veces, pero que también va a tener alguna consecuencia al paciente. Luego la inversión. La inversión es el cambio en el sentido de un segmento del cromosoma, es decir, en los genes de esta parte del cromosoma. Si se dan cuenta acá en la imagen, en la parte superior de lo que está en recuadro, era color amarillo, luego pasa un naranja y luego un rojo. La inversión produce que se cambie esa dirección. Ahora por abajo está el amarillo, al centro sigue el naranja y por encima está el rojo. Ha habido un cambio en el orden de los genes. Esa es la inversión. La sustitución es el paso de un segmento de un cromosoma que va a sustituir, va a reemplazar al segmento del mismo tamaño de otro cromosoma. Entonces aquí tienen el cromosoma 4, tenemos cromosoma 20. Se fragmenta esta partecita del cromosoma 20 y sustituye a la parte que estaba demarcada del cromosoma 4. Hay una sustitución. ¿Sí? Perdón, del cromosoma 4 al cromosoma 20. Esta no es una traslocación, porque traslocación es cuando el segmento va en ambos sentidos. Aquí solamente una parte del cromosoma 4 ha sido transportada al cromosoma 20. Y ha sustituido es la parte normal que debería haber en el cromosoma 20. La traslocación es el intercambio entre dos cromosomas de segmentos, como el que veíamos el BCR-ABL. Un segmento de un cromosoma 4, en este caso, se va al cromosoma 20 y un segmento del cromosoma 20 se va al cromosoma 4. Es la traslocación. Las alteraciones de las estructuras de los cromosomas son varias. Y algunas producen pérdida o ganancia del material genético. Por ejemplo, ¿quiénes producen pérdida? Las delecciones. ¿Quiénes producen ganancia del material genético? Las duplicaciones de los segmentos. Y también hay alteraciones donde no se pierde ni se gana nada, como las inversiones y las traslocaciones. Acá está la delección, ejemplos, aquí vean, se borra una parte del segmento. La duplicación se duplica un segmento del cromosoma. Ahora hay dos segmentos en azul. La inversión, el cambio en el sentido de los genes en este caso. La inserción es la ganancia de un segmento del material genético por otro cromosoma. Aquí el cromosoma 4 es como si le donara un pedazo de su segmento, de este segmento que está en cuadro, al cromosoma 20. Y tenemos un nuevo cromosoma 4 y un nuevo cromosoma 20.
Y la translocación es cuando hay un intercambio entre segmentos, ¿verdad? De dos cromosomas diferentes. Ahora, estos tipos de anomalías congénitas estructurales cromosómicas no son los únicos. También hay las alteraciones que veíamos hace un momento, las numéricas. Es decir, cuando cambia el número de cromosomas. Para los humanos, por ejemplo, lo normal es que tengamos 46 cromosomas. Si tenemos 45, si tenemos 47, es algo anormal. Hay organismos que pueden incluso duplicar toda su información genética. Eso también es anormal. ¿Sí? A ver, antes de ver esto, hablemos de algunos términos. Haploide se representa con la letra N siempre. Diploide, 2N. Los humanos, ¿qué somos? Nuestras células, ¿qué son? Son diploides. Tienen 2 juegos de cromosomas. Cada par consta de 2 cromosomas homólogos. ¿Verdad? Las células sexuales humanas, el óvulo y el espermatozoide, son haploides. Solo tienen un juego de cromosomas, no tienen pares de cromosomas, un solo juego. Células o organismos euploides se consideran aquellos que tienen una dotación completa y normal de cromosomas. Todos nosotros tenemos 46 cromosomas, por eso no presentamos ninguna alteración o anomalía. Entonces somos seres euploides. La aneuploidía es la ganancia o pérdida de cromosomas, pero no más de una dotación completa, es decir, puedes ganar 2, 3 cromosomas o perder 2, 3 cromosomas y es un organismo aneuploide. Pero si ya tiene 3N, o sea, 3 juegos de cromosomas, ya no se considera una aneuploidía. Por más de que haya ganado todo un juego completo, eso se llama poliploidía. Cuando la dotación cromosómica es superior a 2 de todo el genoma del organismo. Es decir, los triploides, 3N, tetraploides, 4N, estos acontecimientos, la poliploidía es muy rara en los humanos. Un humano no podría sobrevivir con una dotación 3N o 4N, sería completamente anormal. Pero sí hay aneuploidías en nuestro medio y en los seres vivos. ¿Sí? Bueno, las monosomías son aneuploidías. ¿Qué significa? 2N menos 1. Que tienen los 46 cromosomas menos 1, es decir, 45. Muchos casos son letales y otros son viables, la gente puede vivir, pero con, obviamente, alteraciones en su estructura y en su funcionamiento normal. Y ese ejemplo de la monosomía que es viable es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, como hace un momento veíamos, son mujeres que tienen 45 cromosomas porque el par 23 de cromosomas sexuales solamente tiene un cromosoma X. ¿Cuáles son sus rasgos fenotípicos? Es decir, las características que produce esa su información genética incompleta. Talla baja, cuello corto y ancho además. Gónadas rudimentarias. Las gónadas son los órganos sexuales, los ovarios en las mujeres. Dice rudimentarios, entonces obviamente no van a producir gametos sexuales fértiles. Son mujeres infértiles. Tienen ausencia de menstruación por la ausencia también de producción de hormonas sexuales por parte de los ovarios. La frecuencia del síndrome de Turner es 1 a 2% en las concepciones, en los embarazos. Miren, no es tan infrecuente. Eso quiere decir que de cada 100 bebés que van a nacer, mujeres, 1 o 2 pueden tener síndrome de Turner. ¿Okay? A pesar de que es viable, muchos de ellos, de estos embarazos con fetos con síndrome de Turner, se acaban en aborto antes de que nazca. Y tenemos una bebita, por ejemplo, con síndrome de Turner. Su dotación es 45 cromosomas, X, que significa 0, que no hay el otro par de cromosoma X. Todos sus demás cromosomas son normales, pero le falta un cromosoma X. Luego, la trisomía 21 o síndrome de Down también es una aneuploidía.
La dotación de estos individuos es 2N más 1. Tienen 46 cromosomas, que es 2N más 1. Entonces, 47. Son viables. Este tipo de trisomías son más viables que las monosomías. Son pacientes que obviamente van a tener algún tipo de alteración, incluso mental, pero que pueden sobrevivir, incluso hasta una edad avanzada, una edad adulta avanzada. La más frecuente de las trisomías, pero que no es la única, es la trisomía del cromosoma 21. Las características fenotípicas de estos pacientes es un menor coeficiente intelectual, hipotonía muscular, es decir, presentan flacidez muscular, inclinación palpebral mongoloide, tienen un rasgo característico en la cara, protrusión de la lengua, pliegue único en la palma de la mano, se tienen manos más anchas y más cortas, ausencia de la falange del dedo meñique. Ya en la edad adulta suelen presentar cataratas, estrabismo y muchos de los pacientes desde niños presentan cardiopatías. Otra trisomía es el síndrome de Klinefelter. Este se manifiesta en pacientes varones. Son pacientes que igual tienen una dotación 2N más 1, 46 más 1, 47 cromosomas, pero ¿por qué tienen un cromosoma de más? Porque hay un cromosoma X que no debería estar presente en el par 23. Entonces ellos tienen en el par 23 XXY. ¿Bien? Estos pacientes son pacientes con talla alta, son pacientes muy altos, delgados, piernas largas. Tienen problemas de fertilidad porque sus testículos producen muy baja testosterona. Tienen más rasgos femeninos, por eso son tan delgados. Tienen caderas anchas. Vean esta fotografía. Es un paciente masculino, pero con caderas anchas. Generalmente los hombres no presentan esa característica de caderas anchas. Es por la baja testosterona que ha producido que en la pubertad en este paciente se le ensanchen las caderas como a las mujeres. La frecuencia, 1 en cada 1000 embarazos de varones nacidos. Y tampoco es tan rara, ¿no? Esta enfermedad. Tenemos el síndrome de Patau, también es una trisomía, la trisomía del par 13. Son bebés con paladar y labio hendidos, microcéfalos, es decir, tienen la cabeza pequeña. Al tener microcefalia, tienen retraso mental. Esa es una de las consecuencias de la microcefalia. Tienen más dedos de lo normal, eso se llama polidactilia. Cardiopatías, tienen nefropatías, enfermedades renales, presentan hernias umbilicales, es decir, abultamientos a nivel del ombligo, y pies en mecedora, se dice. ¿Qué son esos? Que están abiertos hacia los lados sus pies. El síndrome de Edwards es la trisomía del par 18, del cromosoma 18. También son pacientes que pueden sobrevivir, pero con ciertas alteraciones. El retraso mental de estos pacientes no es muy elevado, tienen ligero retraso mental, tienen cabeza pequeña, pero no llegan a ser microcéfalos. Características en la nariz, por ejemplo, un puente nasal bajo y ancho, es decir, tienen una nariz pequeña. Tienen epicantos, que es un pliegue del párpado superior que llega a tapar el vértice interior del ojo. La cara plana, un perfil plano, tienen el surco nasolabial, este es el espacio nasolabial, ¿verdad? Normalmente las personas acá tienen como un surco, como una hendidura. Estos tienen esa parte lisa, no presentan la hendidura. Nariz corta, labio superior delgado, un mentón o una mandíbula muy pequeña. Entonces son rasgos que comparten todos los individuos que presentan estas anomalías cromosómicas. Bueno, en cuanto a los cromosomas sexuales, o el par de cromosomas sexuales, esto creo que ya hemos visto también, las mujeres normales son XX. Cuando uno de los cromosomas X no está presente, se manifiesta el síndrome de Turner.
En los varones debería ser XY. Si hay un cromosoma X de más, se manifiesta el síndrome de Klinefelter. El que haya solamente un cromosoma Y no es compatible con la vida. No hay ningún individuo varón que pueda vivir solamente con el cromosoma Y. Mujeres solamente con un cromosoma X hemos visto que sí, es posible. Pero con un solo cromosoma Y no. ¿Por qué? Porque no habría la información que lleva el cromosoma X, que solo está presente en ese cromosoma, no va a estar presente en ningún otro. ¿Quién reemplazaría a un cromosoma X que está o sea, que se ha perdido? En cambio, en las mujeres, ¿por qué pueden vivir con un solo cromosoma X? Porque el otro puede, en parte, sustituir las funciones del que ha desaparecido. Y la poliploidía es esto, ¿no? Es el aumento en el número de cromosomas en más de un par. Ahora, este paciente o este individuo tendría 3N, que tampoco es compatible con la vida, el tener 3 cromosomas en cada uno de los pares. Bueno, está ahí el estudio de los cromosomas. Ahora, para entender este tema al que vamos a entrar, era necesario primero hablar de cromosomas, ¿verdad? Porque en la mitosis se hacen visibles estas estructuras, se duplican esas estructuras y se dividen, se distribuyen entre las dos células hijas. Ahora vamos a entrar a ver la mitosis. Es un proceso, parte del ciclo celular, en el cual una célula, la vamos a llamar célula madre, da lugar a dos células hijas idénticas a ella, con la misma información genética. Entonces, mitosis, división celular, en el que una célula madre, da lugar a dos células hijas idénticas, con las mismas características y el mismo número de cromosomas que la célula original. ¿Sí? ¿Cuándo se desarrolla la mitosis? Entre dos periodos de interfase. Sabemos que el ciclo celular consta de interfase y mitosis. Entonces, cuando acaba un ciclo de interfase, empieza la mitosis y acaba la mitosis y otra vez la célula está en interfase. Por eso está entre dos periodos interfásicos. Y consta de estas etapas. La primera se llama profase. Es la etapa de preparación de la célula. Luego entra la metafase, es una etapa de ordenamiento de los cromosomas. Tenemos a la telofase, es una etapa la anafase es una etapa de migración de los cromosomas, y la telofase, donde ocurre la citocinesis, es la etapa de división total de las dos células hijas. Y luego la célula va a volver a una interfase. Vamos a ir viendo esos periodos. La profase, ¿qué sucede en esta primera etapa? En la profase llamada profase tempranas, hay una condensación y organización de los cromosomas ya dentro del núcleo. El núcleo aún existe, todavía no se ha desorganizado, pero ya en este núcleo empiezan a condensarse la cromatina para formar los cromosomas. Las cromátides en esta etapa de cada cromosoma son más cortas y más gruesas de lo que se ven después en las siguientes fases de la mitosis. Los centrómeros son muy visibles. Hay una reducción del tamaño de los nucleolos presentes en el núcleo y sabemos que durante la mitosis los nucleolos desaparecen. Entonces, en esta profase temprana, esos nucleolos ya se van reduciendo de tamaño para en la profase tardía desaparecer completamente. En la profase ya tardía se observa la formación del uso mitótico y la desintegración del núcleo. Acá vemos. Profase temprana, se empiezan a condensar los cromosomas, pero aún hay una membrana nuclear intacta. ¿Sí? Y en la profase tardía hay desorganización del núcleo, ya no hay un núcleo visible, hay sí fragmentos de la membrana nuclear que luego de que acabe la mitosis se van a volver a unir para formar la nueva membrana del núcleo. Y se va formando también el uso mitótico a partir de los centriolos de las células. Los centriolos durante la profase miren cómo migran hacia los lados. Hemos dicho que cada célula tiene un par de centriolos, ¿verdad?
Antes de entrar a la mitosis, ese par se duplica. Y en la profase, uno de los pares queda en un extremo de la célula y el otro migra al otro. Y entre ellos se va a formar el uso mitótico. No está completamente formado, pero ya se empiezan a ver las primeras fibras del uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? ¿En qué consiste? Tienen varios tipos de fibras. Tienen las fibras astrales, las que vemos acá, que son las más cortas, no van de un polo al otro, solamente están ubicados en la zona del áster. El áster es esta. Es la parte donde se van a quedar los centriolos. No tienen comunicación o no se unen en ningún momento estas fibras astrales con los cromosomas. Luego están las fibras continuas o polares, que van de un polo a otro, pero sin unirse a los cromosomas. Generalmente por los lados pasa. Y las fibras cromosómicas, que son las que se van a unir al centrómero de los cromosomas para conducirlos hacia los distintos polos. Y también tenemos las fibras intersonales, pero que solo aparecen al final de la anafase y durante la telofase, que es la última parte de la mitosis. Aquí vemos las distintas fibras. Las astrales son las más pequeñas, las más cortas. Las fibras polares que van de un polo a otro, pero sin unirse a los cromosomas. No se están uniendo a los cromosomas. Las fibras centroméricas o cromosómicas, esas sí se van a unir al centrómero para conducirlos en ambas zonas. Y en esto no se ve las fibras intersonales porque esas solamente aparecen durante la anafase tardía y telofase. En esta fotografía, los cromosomas aparentan estar en metafase, están ordenados en la línea ecuatorial. Bueno, pasemos justo a la metafase. En esta etapa hay un ordenamiento de los cromosomas. Esos cromosomas que ya han sido liberados del núcleo, ya se han unido al uso mitótico a través de su centrómero, se acomodan en la línea del ecuador. La línea del ecuador se conoce a la línea media de la célula. Entonces todos están ubicados en ese plano, todos los cromosomas. Todavía sin migrar, están así, unidos a las fibras del uso mitótico a través de su centrómero. En la anafase empieza la migración y ocurre la migración de cada cromátide hermana del cromosoma hacia uno de los polos diferentes. Miren cómo era en la metafase, parecía una X el cromosoma, porque está formada por dos cromátides. En la anafase, las cromátides hermanas se separan y cada una va a migrar a uno de los polos, unidas a las fibras cromosómicas del uso mitótico. Están migrando. Y en la telofase llegan a los polos, va a ir desapareciendo el uso mitótico. Miren, el centro ya no tiene fibras del uso mitótico. Y se va a organizar nuevamente el núcleo ya con los cromosomas en su interior para acabar en la desorganización de estos cromosomas. Bien, hasta la telofase se está formando ya el núcleo, la membrana nuclear alrededor de los cromosomas y estos poco a poco se van a ir descondensando para formar la cromatina. Y en la telofase ya tardía se ocurre la citocinesis. La citocinesis también se considera parte de la mitosis, es la división de la membrana celular para originar dos células hijas completamente independientes. Aquí ven cómo ocurre la citocinesis. Puede ocurrir dos formas. Puede ocurrir por una aparición de un surco, una hendidura, a nivel de un anillo contráctil, es decir, se contrae ese nivel, a nivel medio de la célula original, la membrana. Hay una contracción fuerte que ocasiona la producción de un surco para que se dividan las dos células en células independientes. Aquí está. En las células animales ocurre eso. Tenemos el anillo de contracción, se contrae esa zona de la membrana, se produce el surco de división
y tenemos a las dos células hijas. En cambio, en las células vegetales no ocurre esa forma de citocinesis. En las células vegetales se produce una placa de división. Es una placa derivada de la membrana, o que se une, perdón, a la membrana celular. Es tan gruesa como la pared celular de las plantas, porque sabemos que las plantas tienen membrana y pared. Entonces, esa placa celular que va a dividir ambas células tiene esa característica de ser una placa muy gruesa, similar a la pared celular, y finalmente va a formar pared celular. Acá no hay contracción de la membrana celular. Como tiene la pared más, sería difícil que se contraiga. Simplemente aparece un tabique de separación entre las dos células hijas. Ya vemos lo mismo, ¿verdad? Esto es una célula vegetal. Miren cómo se va a ir formando, se van a ir condensando proteínas para formar el tabique de separación o la placa celular. En esta célula, en esta fotografía, que es una fotografía real, es una célula vegetal. Miren cómo se produce el tabique. Se ha formado el tabique al medio de ambas células hijas. Ahora, ¿quién controla la mitosis? ¿O es que las células se están proliferando, dividiendo todo el tiempo? No, no es así. Solamente se van a dividir cuando haya el estímulo necesario. Y ante el contacto con otras células, detienen su mitosis. O por unas proteínas que son como unas chaperonas para las células, también pueden detener la mitosis. Entonces, una de las formas en que se detiene la mitosis y se controla la mitosis es por contacto. Cuando dos células entran en contacto, eso quiere decir que ya hay demasiada cantidad de células en ese tejido. Por lo tanto, la mitosis se tiene que detener. ¿Okay? Y las chalonas son proteínas que controlan las fases de la mitosis. Impiden, por ejemplo, la condensación de la cromatina en cromosomas. Entonces, si no se condensan los cromosomas, la célula no entra en mitosis. O proteínas que impiden que el núcleo se desintegre. Si no se desintegra el núcleo para dejar en libertad los cromosomas, tampoco hay mitosis. Esas son las dos formas de control de la mitosis, por contacto y por proteínas llamadas chalonas. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Es el proceso por el cual la célula se replica, ¿verdad? Tanto en organismos animales como en organismos vegetales. Cada fase de la mitosis, chicos, es importante y tiene que ocurrir en el tiempo justo y necesario. No se puede acelerar la mitosis, porque si hay una aceleración de la mitosis, lo que va a dar lugar a esta mitosis a células hijas anormales, que no estén completamente formadas. ¿Sí? El tiempo en el que se desarrolla una mitosis depende del tipo de células y de la especie también. Por ejemplo, en el humano, las células humanas no tienen más de 1 hora de mitosis en su ciclo celular. El resto es interfase. Pero hay células, tejidos animales u otro tipo de tejidos animales que tienen unas mitosis más largas porque necesitan mayor tiempo para que se cumplan todas las fases que hemos visto de la mitosis. Debido a que el número de cromosomas de la célula madre es igual al de las células hijas, esas células hijas van a reemplazar en la función que desempeñaba la célula madre. No podemos pensar que una célula madre al replicarse está dejando de lado su función, la función que debe cumplir, ya no la va a cumplir, más bien ya va a haber 2 células hijas que cumplan esa función. ¿Sí? La mitosis es una forma de cambiar el número de células, de aumentar el número de células sin cambiar las características de las mismas. Entonces, la mitosis es una de las formas en la que los tejidos van agrandándose. ¿En qué sucede esto? Por ejemplo, en la etapa de crecimiento, en los niños, en los adolescentes. ¿Por qué es que crecen tanto? O sea, en un tiempo tan acelerado y los adultos ya no. Porque no es que sus células crezcan, sino que están ganando número de células. Y por lo tanto, sus tejidos están aumentando en tamaño.
También la mitosis sucede en las células procariotas. No es, lo que hemos visto es propia de células eucariotas, sí, con esas fases que hemos visto, de profase, metafase, anafase, telofase. Pero también las bacterias, por ejemplo, tienen mitosis, solo que de una manera distinta. Y otros organismos unicelulares, protos, que sean eucariotas, como los parásitos, hongos, también desarrollan una mitosis. Y ahí sí la mitosis es idéntica a la de cualquier célula eucariota. Aquí vemos, esta es una fotografía de células epiteliales en mitosis. A veces se puede captar este tipo de procesos si es que tomas las fotografías justo en el momento. Vean aquí cómo está formado el uso mitótico, ya se está desapareciendo incluso el uso mitótico y las células ya se están dividiendo. Acá hay un uso mitótico aún formado, lo mismo acá, que aparecen en estas células estar organizadas en el plano ecuatorial, los cromosomas, al medio. Esa sería en etapa de metafase. Aquí lo mismo, vean, esta célula ya está acabando su mitosis. Los cromosomas ya han migrado y el uso mitótico se está desorganizando. Bueno, hasta ahí es la mitosis. La mitosis es la división entonces de una célula madre para dar lugar a dos células hijas idénticas, genotípicamente idénticas, es decir, contienen la misma información, tanto cualitativa como cuantitativa que la célula madre. Pero hay otro proceso de división también que se llama meiosis o gametogénesis, ¿no? Porque es el proceso por el cual se forman las células sexuales o gametos. Es un proceso de división, pero a diferencia de la mitosis, acá no se originan dos células exactamente iguales a la célula madre, sino que las células originadas por meiosis van a tener la mitad de información genética que la célula madre. ¿Sí? Entonces, una división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman los gametos. En el caso de los humanos, el óvulo y el espermatozoide. La meiosis empieza con un número diploide de cromosomas, es decir, empieza en una célula que tiene, en el caso de los humanos, 46 cromosomas, pero que va a acabar dando lugar a 4 células hijas, cada una con la mitad de cromosomas, cada una con 23 cromosomas, es decir, células haploides. ¿Sí? El número diploide, la mitad del número diploide se llama monoploide o haploide, ¿no? Esos términos. Diploide quiere decir que tiene 2 juegos de cromosomas. Y haploide, solamente un juego. El producto, las células producto de la meiosis son haploides, pero la célula que entró en la meiosis era una célula diploide. ¿Sí? Diploide se representa por 2N siempre y haploide por N. Entonces, los gametos o células sexuales tienen solamente N cromosomas. Y todas las demás células del cuerpo tienen 2N de cromosomas. ¿Sí? Ahora, es una etapa, perdón, es un proceso, la meiosis, propio de células sexuales, para producir células sexuales o gametos. No ocurre con células somáticas. Es decir, con otras células del organismo no ocurre la meiosis. Antes de la meiosis se desarrolla un periodo de interfase similar al que se desarrolla antes de la mitosis. ¿Qué ocurría en la interfase antes de la mitosis? La célula duplica su material genético, ¿verdad? Y se prepara para entrar a la mitosis. En la meiosis sucede lo mismo. Duplica su material genético la célula para entrar a la meiosis. En la primera división de la meiosis es muy similar a la mitosis. El ADN duplicado se va a dividir entre las dos células hijas. Pero después entra una segunda meiosis, por eso se llama meiosis 1 y meiosis 2, sin una duplicación previa del ADN. O sea, cada una de las dos células hijas entra a una nueva meiosis sin haber tenido tiempo para haber duplicado su ADN.
Por lo tanto, las células hijas resultantes de esta segunda división meiótica van a tener solamente un juego de cromosomas, ya no los dos juegos de cromosomas. Entonces se divide en dos, en primera división meiótica o meiosis 1 y todas sus etapas llevan al final el número 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la segunda división meiótica se llama meiosis 2 y todas sus fases llevan el número 2 respectivo. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta aquí vamos a ver hoy día. ¿Alguna consulta, chicos?